más cerca, es voluntario, obviamente, no hay obligación, pero estaría buenísimo porque así quedamos más cerquitas y no tan lejísimos de los invitados, los ven con caritas chiquitas así. Ah, Rimes, ¿cómo andás? Ya con ¿cómo andás? Ahí va, venite por acá igual. Véntese nomás, porque si no van a estar ahí parados esperando que arranquen. Sí, por ahí nomás, aunque va a haber una pequeña introducción. Adelante, Romina. ¿Cómo fue? Ah, ya está. ¿Estás ahí, Romina? ¿Estás? ¿Arrancamos? Ahora sí. Eh, Arrancamos con la PPT. Dale. Y arranco con la nota del parcial. Me están preguntando. Estamos grabando. Dale nomás. Bueno, me abren la PPT que está ahí. Yo ahí arranco. Podés ponerle ahí la Está ya abierta, Leti. Hola, buen día. Voy a tratar de salir. Ay, qué raro esto. Fíjense, igual porque yo voy a hablar 2 minutos nada más. Parciales se publican esta noche y mañana las notas. Todos ustedes están corregidos. Se termina de corregir en la noche y se publica todo junto, pero ya está pronto. Así que estén atentas y atentos. Pregunto porque preguntas a Luego y me han preguntado recién algunos de ustedes, así que eso ya está. Después, el con lo que vamos a grabar, queríamos hacer una breve introducción, que es algo que se relaciona con lo que vamos a trabajar hoy, y estuvimos hablando, de hecho, algunos y algunos de ustedes hablaron sobre este tema, que es la hibridez en el parcial, aunque no lo habíamos visto en clase, pero ya se viene mencionando de qué se trata la hibridez, porque hablamos de hibridez. Entonces, antes de dar paso a la invitada y a los invitados, el texto que habla sobre hibridez es uno que escribe Gabriel Kaplun, Sabrina Martínez. No va a ser muy extenso, pero sí para dar un encuadre, porque es algo que no habíamos visto, y después sí poner a dialogar con los invitados que son egresados de la casa y que vienen a contarnos sobre su desarrollo en el campo profesional. ¿Sí? Pasamos aquí. Vamos a hacer un breve repaso de los datos de la relación de hibridez. Les va a ver, les vamos a presentar de qué se trata la hibridez y vienen los invitados. Tenemos en relación a la encuesta, ¿se acuerdan que habíamos visto resultados del año 2016 y del año 2021? Y una de las cosas que habíamos visto era que el área en la que se trabajaba es el área organizacional. Acá traje un refresh de los datos, pero lo que aparece en el año 2016 es que una de las principales caracterizaciones es que los espacios de trabajo, o sea, las áreas en las que trabajamos, licenciados y licenciadas en comunicación, no es una, sino que es más de una. ¿Sí? Eso aparece en los resultados de la encuesta del 2016, y también, pasamos a la otra de ti, en los resultados de la encuesta del 2021. Hay una línea de continuidad, así como el área de comunicación organizacional es el área más mencionada como área de ejercicio profesional. También se mantiene esto del cruce de áreas de trabajo en los aspectos o las líneas de trabajo en las que estamos trabajando egresados de esta casa de estudios. En relación al año 2021, un dato que podemos sacar es que el 68,5%, o sea, casi el 70% de los encuestados declaran realizar tareas en más de un área, ¿no? Esto que venimos conversando cuando les decimos que piensen en las orientaciones, en qué recorridos hacer, y por qué es importante, no solo por cuestión de créditos, esto de que si eligen solamente una orientación no van a llegar con los créditos, sino también ir nutriéndose de las ofertas de otras orientaciones, porque eso también se refleja en el ejercicio profesional. ¿Sí? Cuando hablamos de redes, estamos hablando entonces de los cruces. Y pasamos a la siguiente, que es que hay distintos tipos de cruces. ¿Sí? O sea, hay distintos tipos de cruces. Esto de estar trabajando en más de un área se da de diferentes maneras. Al momento hemos encontrado cinco, ¿sí? Que son: la primera tiene que ver con estar trabajando en un empleo o una tarea. Esto es tener más de un empleo, que tiene que ver con diferentes áreas, o estar realizando en el mismo cargo, digamos, en el mismo ejercicio profesional, tareas de más de un área. Ese puede ser uno de los tipos. Otro de los tipos tiene que ver con ponerse en diálogo con campos profesionales vecinos, ¿sí?
Y tenemos como ejemplo quienes trabajan en comunicación educativa y comunitaria cuando están trabajando en espacios de diálogos, por ejemplo, con trabajadores sociales o con educadores según equipos de trabajo, según las áreas donde se trabajen, o por ejemplo los comunicadores organizacionales con administradores o psicólogos laborales, ¿sí? Ese puede ser otro tipo de cruce. Después tenemos otro tipo de cruce que es con campos profesionales más distantes, ¿sí? Que ese cruce puede tener que ver, por ejemplo, con el área de la salud, que de hecho con algunos de ustedes hemos estado conversando, un egresado de nutrición que se vino para este campo. Y tenemos superespecializaciones y superingresos, que la superespecialización tiene que ver con cruces que se pueden dar desde este campo con otros, pero especializándose, como puede ser el ejemplo de periodismo cultural o periodismo económico, y las superingresos que tienen que ver con el diálogo con otros campos, con otras disciplinas como la comunicación, entonces que hacen, se abre un abanico de amplio espectro para trabajar, que pueden ser cruces, por ejemplo, de comunicación y género. ¿Sí? Así como abuelo rasante, pero también como ustedes van a hablar sobre su inserción al campo y cómo trabajan y cómo ha sido también la salida o el simultáneo entre la carrera y el ingreso al campo profesional, y un poco de esto sucede, me parecía que estaba bueno hacer este encuadre previamente. Y ahora sí, los voy a presentar. Tenemos a Matías del Silva, a Agustín Esperanza y a Gonzalo Irigoyen, que son nuestros tres invitados del día de hoy. Los presento en ese orden. ¿Sí? Bien, bueno, voy a arrancar entonces por Matías. Como dijo Gabriel al principio, estamos grabando, entonces sí, especialmente hoy tenemos que usar el micrófono para las preguntas que van a ser posteriores. Ellos van a hablar más o menos 15 minutos y la idea es poder, al final de las presentaciones, tener un espacio de diálogo y de preguntas. ¿Sí? Entonces, Gonzalo Irigoyen es licenciado en Ciencias de la Comunicación con orientación en Comunicación Educativa y Comunitaria. Actualmente integra el equipo de consejeros del CODICEN, representante docente Julián Mazzoni. Es doctorando en Educación por la Universidad Nacional de La Plata y también es músico. Bienvenido. Este, es un,
¿Vale? Y me voy a presentar ahora a Agustín. Agustín Esperanza es como FIC, hizo recorrido organizacional y fundador, los tres son de FIC, creo que hizo recorrido organizacional, es fundadora de Guga Comunicación, estudio que integra estrategia, diseño y contenido. Desde Google acompaña a profesionales y líderes a alinear visión, cultura y estrategia para ordenar y simplificar la comunicación y construir marcas con identidad coherentes y sostenibles. Es invitada muy frecuente por este equipo. Creo que ya ha participado por 2 años de todas las clases del equipo. Hablamos de los iguales. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Nada, es un placer siempre volver a la FIC, a esta casa de estudios. En mi recorrido académico, la FIC fue mi tercera institución. Hice como un pasaje, un semestre por ciencias sociales. Después me postulé en una beca para estudiar producción de moda. Así que hice también como esa carrera y después estudié analista en marketing y después llegué a la FIC, que siempre estuvo como ahí presente, pero primero hice como esos otros recorridos que también creo que van a explicar un poquito esta conexión con las marcas que tengo hoy en Guga, que es el estudio de comunicación que fui creando casi por una consecuencia de trabajo. Guga nació por empezar a trabajar de forma independiente, de estar estudiando acá en la FIC y decir, no puedo tener un trabajo full time, necesito trabajar en algo para ir teniendo algo de ingresos que puedo hacer. Y bueno, ahí empecé a hacer como algunos cursos cortos. Recién empezaba como el auge de redes sociales y dije, bueno, voy a hacer un curso de esto y voy a ver qué trabajo puedo conseguir. Y no encontraba trabajo, la verdad. No era que aparecía un llamado ahora hay llamados por todos lados para trabajar en comunicación digital o community manager, pero en ese momento no había nada. Y lo que hice fue empezar a ir a eventos que estuvieran vinculados yo como había estudiado producción de moda, trataba de ir a desfiles o a presentaciones de marcas, o si escuchaba que había un evento de comunicación, en ese momento empezaba Marketers también. Trataba de estar ahí y en esos eventos empecé a conocer personas, ¿no? Y charlando con la gente, un día me puse a hablar con una asesora de imagen que en ese momento fue mi primera clienta y ahí empecé a trabajar. Ella me dijo, bueno, yo necesito ayuda para empezar con esto porque no tengo ni idea qué hacer. Y yo, muy atrevida, dije, yo te puedo ayudar. Y nada, ahí fue como mi primera clienta y empecé a trabajar así. Fue bastante difícil, pero me dio como ese puntapié inicial y después empecé a trabajar por recomendación con otros clientes, ¿no? Como Uruguay es muy chico, lo importante es siempre para mí estarse vinculando.
conversar y decir, bueno, estoy haciendo esto o me interesa esta área, tengo el tiempo, si sabes de algo, me puedes avisar, ¿no? Como que tratar de vincularse y acercarse a espacios en los que ustedes puedan generar también como esas oportunidades. Creo que algo mencionabas de decir, tener como esa curiosidad o empezar a crear algo, creo que tiene que ver con eso también desde el ejercicio independiente. Pero bueno, no me quiero ir mucho de la línea de las preguntas. Ah, las tenés acá impresas, pero todos los deberes. Bueno, como les decía, trabajo en Google Comunicación, que es un estudio que creé. Hoy por hoy no trabajo sola. Si bien empecé a trabajar de forma independiente, cuando empezaron estas recomendaciones, dije, bueno, al principio hacía todo yo, pero no tenía la formación. Yo no hice diseño gráfico, hice comunicación. Entonces dije, bueno, lo primero que necesito es trabajar en colaboración con un diseñador. Entonces empecé a trabajar con freelancers de diseño gráfico y así empezamos como a crecer. Y actualmente somos 5 personas trabajando todos los días, todos como de forma independiente. La mayoría tienen como otros proyectos también o trabajan para otras empresas. Y ofrecemos distintos servicios de comunicación. Muchos están vinculados a la creación de contenido o a la producción de, no sé, materiales institucionales que necesiten las empresas o las organizaciones, y otros sí tienen como una cara un poquito más integral de la gestión de la comunicación, en la que nos relacionamos más o con los líderes de las empresas o con comisiones directivas cuando trabajamos con asociaciones de profesionales. O sea, hoy por hoy tenemos como distintos clientes, desde profesionales independientes que quieren trabajar y construir su marca personal, hasta asociaciones de profesionales, o sea, organizaciones sin fines de lucro, o empresas que sí tienen como otros objetivos. Entonces, bueno, de acuerdo al cliente y a los objetivos que tenga, ¿qué planteamos o qué esquema de trabajo planteamos para trabajar en conjunto desde la comunicación? Yo creo que todos los proyectos o las organizaciones que empiezan a conocer como el rol del profesional en comunicación, después siempre quieren tener un comunicador en el equipo, porque en realidad aportamos muchísimo, aunque a veces nos cueste definir un poco, bueno, ¿qué hacemos en realidad realmente? Y un poco se mencionaba acá en la charla, ¿no? O sea, articulamos, tratamos de conectar distintos actores, buscamos la forma de cómo comunicar bien el propósito, la identidad, los valores de esa organización, de esa marca, de ese cliente. Vemos la forma de transmitir mejor como esos atributos que tienen las empresas o las marcas, vemos cómo hacemos alianzas para potenciar proyectos o qué necesitamos conseguir para que algunos proyectos se lleven a cabo, o cómo logramos acercar distintos actores. No sé, por ejemplo, yo trabajo con una asociación de profesionales que son cosmetólogas médicas, que es una carrera técnica de la Facultad de Medicina. Se llama ACMU, la asociación. Trabajo con ellos hace como 8 años, fue mi primer cliente independiente, y ahí, bueno, ¿qué mapeo hacemos como de los actores de interés para esa organización? Tenemos nuestro público interno, que son los socios, las socias y los socios de ACMU. Después tenemos otras personas a las que nos queremos acercar, que son los estudiantes que empiezan a estudiar la carrera. También nos queremos acercar a la sociedad de dermatología, porque en algunos puntos tenemos que trabajar en conjunto, o pueden acercarnos también conocimiento científico que sirva para nuestras socias y socios. Nos queremos acercar a las autoridades de la carrera, a los laboratorios y las empresas, que muchas veces son los que financian los eventos de actualización científica y de capacitación. Entonces, bueno, tenemos que ver la forma de crear una propuesta atractiva para que esas empresas y laboratorios nos apoyen, para que financien estos proyectos. Es como que siempre estamos en eso de generar intercambios, de propiciar encuentros, de facilitar acciones para los objetivos de cada una de las organizaciones. Entonces siempre estamos como en ese rol, creo, de facilitar, ¿no? De generar interacción.
Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la orientación que elegí, o sea, elegí comunicación organizacional, creo que ya lo había mencionado, y acá tenemos como en el trayecto varias materias que tienen que ver con la identidad de la imagen de las marcas, con comunicación estratégica, eh, no sé, asuntos públicos, ahora capaz que tienen como algunas otras materias, pero yo desde mi recorrido esas son como las que tengo más presentes y que me marcaron más, y que son cosas con las que trabajamos día a día, ¿no? La cultura, los valores, la identidad, pensar en si las acciones que proponemos de comunicación o que nos piden, en mi caso son los clientes, pero los que nos piden, las personas con las que trabajamos, tienen sentido. A veces nos llaman y dicen, quiero participar en tal cosa. ¿Y eso qué tiene que ver con tu marca? ¿Qué tiene que ver con tu organización? ¿No solo querés estar en ese evento porque está de moda estar ahí o porque un amigo, un primo te dijo que tenías que estar? Y bueno, ¿eso realmente tiene sentido? ¿Construye tu marca o no? Entonces esas decisiones que son más estratégicas y tienen que ver con estar vigilando de alguna manera y cuidando esa construcción que se va haciendo con los años en las marcas, es parte también de nuestro trabajo. Y después, otro de los ítems acá para conversar es cuáles son los desafíos para el inicio del desarrollo profesional. A mí en realidad lo que me costó un poco al principio era como decir, bueno, me tengo que animar a presentarme, ¿no? O sea, no estoy encontrando la oportunidad que quiero, o sea, no veo un llamado de, bueno, ¿cómo hago? Bueno, empiezo a buscar, en mi caso fue ese, decir, voy a algún evento y me presento y hablo, ¿qué voy a hacer? Veo a alguien que está ahí, me acerco y hablo un poquito, y digo cualquier cosa, y empiezo a decir, yo estoy estudiando esto, hice tal cosa, me interesa tal otra, y ahí empezando a hablar con nosotros es cuando decir, bueno, capaz que acá me surge algo, o capaz que no, para esta persona después se acuerda, capaz y que hace en contacto y dice, bueno, yo conozco a alguien, o conocí a alguien en un evento que capaz que te puede ayudar, ¿no? Y ahí empezar a hacer conexiones. Creo que eso es animarse un poquito también a presentarse y decir, yo ahora estoy estudiando esto, estoy haciendo esto, bueno, si sabes, avísame y me sumo. Nada, tratar de generar esos espacios por fuera de la facultad y también dentro de la facultad, entre ustedes también. Capaz que muchos de ustedes ya están trabajando, decir, bueno, ¿en qué trabajas y qué haces? ¿Y qué hace esa empresa, no? Buscar empresas o organizaciones que les gusten, que piensen que les gustaría trabajar en un momento, capaz que después van y no les gusta nada, pero por lo menos en ese camino de decir, bueno, ¿en qué tipo de organizaciones me gustaría trabajar? Fijarme, hoy por hoy nos podemos fijar en redes sociales quiénes trabajan ahí. Entonces, bueno, capaz que me puedo acercar y decir, esta persona está trabajando en este lugar, bueno, va a estar en tal evento, o le puedo mandar un mensaje y decirle, me interesa mucho tu trabajo, podemos tomar un café, o me podés contar alguna cosa, o si hay algún evento de esto me podés invitar, que me gustaría estar, o sea, tener esa iniciativa y esa curiosidad también es como algo que abre muchas puertas. Y al inicio para mí ese fue como el principal desafío, como romper y decir, bueno, tengo que ir, aunque me dé vergüenza los primeros 2 minutos, tengo que ir y acercarme. Y bueno, después en mi caso, siempre he trabajado de forma independiente en comunicación, nunca trabajé como dentro de una empresa, entonces para mí el desafío más importante fue empezar a ver que necesitaba aprender un montón de otras cosas, más relacionadas como a la administración, a la autogestión del tiempo, a entender cuáles son los impuestos que tenemos que pagar, los costos que hay que contemplar en una propuesta comercial para un cliente, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, yo voy a cobrar esto por este trabajo, que también es bastante difícil llegar a ese número, pero una vez que llegamos a ese número también nos tenemos que acordar que tenemos que contemplar otros costos que están vinculados a poder ofrecer ese servicio y que al principio es un poco más difícil calcularlos, y eso fue algo que también para mí fue un desafío, así que recomendación, un curso de educación financiera. ANDE, por ejemplo, yo hice un curso en ANDE, que tienen un montón de cursos para emprendedores que son gratuitos, y son como herramientas básicas por lo menos para tener una noción inicial de
de qué costos contemplar, de que tengo que tener alguna reserva, porque hoy tengo 3 clientes y mañana de repente tengo 2 porque pasó algo y bueno, ¿qué voy a hacer? Además de salir a buscar otro cliente, necesito tener como un margen de reserva para no tener que salir desesperada a decir, tengo que salir a vender otra propuesta, a buscar otros clientes. Entonces, creo que sí adquirir como otras herramientas más allá de seguirse actualizando, obviamente en comunicación, ¿no? Eh, y bueno, creo que por ahí va mis recomendaciones. Voy a presentar entonces al campo. Gracias, Gonzalo, por esa impresión. Martín es periodista, es el actual director de informativos de TV Ciudad y con pasado en varios medios de prensa escrita y en producción periodística. Y orientación periodismo hiciste, ¿no? Y orientación periodismo. Bienvenido. Muchas gracias a la invitación y a usted por siempre eso fue un señor en la facultad, por ejemplo, será número que veces, sí, pasa por eso.
Exacto, exacto. Y decía que bueno, la son como ya es un
Recomendaciones, un poco, sí, también lo que puede ser una recomendación, saludo a la colección, tengo, sí,
Gracias. Ahora hay oportunidad de preguntas, comentarios, ¿no? Yo una cosa que pensaba ahora que traigo ustedes es qué bueno que trajeron lo de los contactos. Les prometo que no fue ensayado, no les dijimos, pero es algo que sí trabajamos bastante acá en esto de no los contactos como algo que se hereda, como algo de alcurnia, de cuna, o solamente conocer al dueño de algún espacio donde uno quiere trabajar, sino como algo que se va construyendo y que se puede ir construyendo desde ahora. Entonces, que ustedes lo traigan en relación a su experiencia también es como bien valioso porque es esto de ir dándole una vuelta y tener una mirada un poco más crítica de qué hablamos cuando hablamos de contactos. Así que gracias también por eso. No sé si alguien tiene ya anotada alguna duda, alguna consulta, leído algo en relación a lo que han traído, porque me parece bien interesante que son perfiles como bien distintos, con recorridos en las orientaciones bien diferentes, con inserción en un profesional también bien distinta, y está bueno este recorrido que han hecho sobre sus propias biografías en esto de, bueno, cómo se llega, todo lo que va sucediendo, en algunos casos de manera buscada deliberadamente y en otros casos también producto de lo que van haciendo, pero tal vez de manera inesperada. Voy para acá. Hola, para Agustín, mi pregunta era si organizacional, en esto del construir, negociar y tratar de conseguir organizaciones y demás, si en esta negociación es algo que se trabaja en la carrera, el business to business y todo esto de conseguir clientes y demás. ¿Hay más? Seguro que hay más. Están guardando. Tienes ahí. Comentarios, preguntas. Muy bien, gracias, Gabriel. Y siguiendo en la línea de la compañera, ¿cómo fue tomar la iniciativa de decir que crear un lugar? ¿Cómo fue ese primer paso sin tenerlo? ¿Algo más? Bueno, yo para Gonzalo, nada, primero los tres, gracias por venir, la verdad, tres recorridos como re distintos, pero como esperanzadores me parece. Y nada, yo estoy entre organizacional y comunidad, no sé, ¿cómo se dice? Comunitaria, ahí va. Nada, como un poco qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de esta orientación y tal, y si estás como contento con esa decisión, como qué es lo que te enriquece de tu trabajo. Van respondiendo y vayan pensando. ¿No? Bien, bueno, la primera que era como más de la negociación, hay una materia, creo que sigue estando, con Paola Papa y no me acuerdo quién más, que otra docente, que es Jimena, o Siboney, sí, que es negociación, justamente, y bueno, en ese semestre vas viendo como distintas técnicas. Aparte es una materia que tiene ejercicios prácticos que para negociación es fundamental, ¿no? Como ver esto de las posiciones, los intereses de las distintas partes y bueno, ver el objetivo común, a ver qué es. La idea siempre es que todos ganen lo mejor posible. Y en la práctica, en realidad, siempre esa es la apuesta. O sea, si en el caso, por ejemplo, de esta organización que les mencioné, que es ACMU, es, bueno, necesitamos plata para pagar el hotel, pagarle el pasaje a un disertante de Argentina o de no sé dónde para traerlo. Necesitamos marcas que paguen eso, porque con los ingresos de la cuota social de los miembros o que se ponga una tarifa para el evento no es suficiente para cubrir todo eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, apoyos de otros lados. ¿A quiénes les puede interesar participar? Y bueno, a las marcas que vendan productos o equipamientos vinculados a la temática de ese evento. Entonces, bueno, vamos a buscar esas marcas y decir, ¿quién está en comercial? Esta marca, necesito hacerle una propuesta. Bueno, vamos a tener un evento con estos disertantes sobre esta temática, como buscar la forma de mostrarles que son disertantes elegidos por su trayectoria, que tienen como un valor muy importante a nivel profesional para aportarle al colectivo y que a ellos también les sirve vincularse en un evento de esas características y que además van a tener en ese evento un espacio
con determinadas características, capaz que un espacio más preferencial o no, depende de lo que paguen, básicamente. Depende de lo que paguen, la presencia de marca que van a tener en el evento. Y bueno, negociar a partir de eso, bueno, estos son los presupuestos para participar de esta manera, estos son los presupuestos para participar de esta otra, y ver también con esa empresa, bueno, qué les conviene más a ellos y qué le conviene más a la organización. Hay empresas que dicen, sí, voy, espectacular, esta opción me viene bien y pagan, listo, espectacular, y otras que te negocian todo, ¿no? Y yo quiero también que me pongas el logo acá, y quiero que me den 10 minutitos para charlar entre disertante y disertante, así puedo presentar un producto, y ahí vas viendo y construyendo a ver qué le sirve más a tu organización, ¿no? Pero sin descuidar también la relación con esa empresa, que probablemente si construís una buena relación y le das un beneficio que le sea interesante, vas a contar con su apoyo en otros eventos y te permite seguir generando como otras propuestas. Así que no sé si eso responde, pero bien. Y después por allá preguntaban el por qué crear Buga, capaz. En realidad, yo nunca dije, quiero tener una empresa. No es que ese era mi deseo. Empezó a ser como una consecuencia del trabajo. O sea, así como empecé a trabajar independiente porque necesitaba tener un ingreso mientras iba estudiando y trataba de hacer todas las materias posibles en ese momento, después llegó un punto en el que no podía sola. Entonces, cuando estaba trabajando sola, me acuerdo de mi padrino, es diseñador gráfico, me hizo una tarjetita personal en ese momento con mi nombre y mi apellido, y después dije, yo no puedo seguir trabajando bajo mi nombre y mi apellido si estoy cada vez tratando de trabajar con más personas. O sea, decía, necesitaba el apoyo de un diseñador gráfico, necesitaba el apoyo de otro profesional de comunicación. Entonces ahí dije, no quiero seguir trabajando como bajo mi nombre, como si fuera una firma de abogados. Y ahí dije, bueno, creemos como otra cosa para que sí puedan como trabajar otras personas bajo ciertos criterios que empezamos como a construir, que también es eso, empezamos a construir, porque no es que fue desde cero como mi ilusión, mi deseo de decir quiero tener una empresa de comunicación. No, en realidad empecé a trabajar así, empezó a funcionar, me empecé a sentir cómoda y dije, bueno, hay que ir migrando un poco esto del trabajo independiente a formalizar otras cosas. Y en eso estamos, porque la verdad que es fácil. Pero a medida que va pasando el tiempo, tenés desafíos nuevos, tenés también desafíos nuevos que te pueden traer las personas con las que trabajás, que un poco lo que vos decías, ¿no? El desafío de aprender a gestionar un equipo, a ver, bueno, cómo logramos potenciar las habilidades que tienen las personas con las que estoy trabajando para que todos logremos un mejor proyecto y para que nos interese, porque la realidad es que el trabajo siempre sale mejor cuando las personas están interesadas en lo que están haciendo. Después, cuando ya no tenés como esa conexión o no te importa mucho, se empieza a notar. Se empieza a notar que ya no estás ahí tan alineado. Y después está otros desafíos que te empiezan a implicar los propios clientes, que también ese es el lado que hay que escuchar, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué me está demandando este cliente? Ahora necesita, como ese cliente creció, también necesita de mí que yo crezca, o sea, me exige a mí que yo crezca porque tengo que poder brindar un servicio distinto para poder ayudarlo a desarrollar determinado proyecto. Por ejemplo, no sé, tengo una clienta que se hace consultoría para empresas y empezó ella como brindando servicios para, no sé, hacer team buildings o jornadas de integración de equipos. Y ahora en realidad creó un programa para formar facilitadores. Claro, de la nada, de un día para el otro, viene y dice, quiero armar este programa, tengo esta idea, necesito ayuda para estructurarlo. Bueno, ¿quiénes necesitamos? ¿Con quiénes necesitamos consultar esto? Alguien tiene que darle una revisión, buscamos otro profesional para que nos ayude, como que ya tenga experiencia en formación, en docencia, para que nos ayude a estructurar esto. O sea, y a partir de los desafíos que te plantean los propios clientes, también vos vas tomando decisiones para ir dándole otra forma a lo que en un inicio empezó como trabajar de forma independiente o freelance. No sé. Acá.
Claro.
Gracias. Me gusta esto, me gusta pensar en redes. Bueno, ¿Alguien más? Pero pide una mano. Para más tías, en el primer trabajo que fue que dijo que fue principalmente escribir notas. Ahí ya tenía conocimientos y prácticas previas, o ahí fue donde aprendió la mayoría. Y usted también mencionó eventos. En sí, ¿a qué eventos se refiere? Gracias. ¿Qué más? Así juntamos un par. Allá al fondo que están charletas. ¿Cómo se dice un silencio se hace cuando vengo para acá? Preguntas, aprovechen. consultas, comentarios. Yo quería preguntarles a todos, ¿qué los hizo decidir estudiar comunicación? No cada orientación en sí, sino qué fue lo que les abrió la cabeza a decir, voy a estudiar esto. Porque por ahí uno, no sé, se anotó y tuvo una idea, pero como que al fin de cuentas, yo por lo menos no tengo una idea todavía definida de por qué estoy acá, digamos. ¿Alguien más? Bueno, primero Matías. Se va a tomar muchos años, quizás. Estaba pensando, sí,
Bueno, la verdad que al principio tampoco tenía idea que hacer. Después empecé, o sea, cuando recién salí del liceo, por ejemplo, no tenía ni idea de dónde iba a ir, por eso terminé un primer semestre en la Facultad de Ciencias Sociales. Lo que sí tenía claro es que tenía que ver con algo social. Era como algo de por ahí era, y después siempre me había gustado mucho la moda, pero la moda como de los desfiles, o sea, me habían gustado mucho los desfiles y los relatos de los diseñadores, ¿no? De las marcas como más grandes, que decía, ¿cómo puede ser que esto, una cartera salga miles de euros, miles de dólares? ¿Qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Pero después veías como toda la historia que te contaban atrás de esa cartera y los valores y los significados. Y me pasó como a interesar mucho eso, como el relato que había detrás de estas construcciones, que hoy podemos decir que son marcas. Yo en ese momento no entendía muy bien, decía, bueno, está una marca de ropa, no sé. Después que empecé como en esa tecnicatura de producción de moda, las materias que más me gustaban tenían que ver con lo mismo, tenían que ver con cómo se comunicaba la propuesta de valor que tenía ese diseñador, en qué se inspiraba, mucho en diseño, lo que pasa, no solamente en moda, a veces pasa con mobiliario y con otras áreas. Está como esta construcción del concepto, la inspiración que hay detrás de las cosas, y muchas veces el rol del comunicador es tratar de traducir eso en diferentes acciones, ¿no? O en diferentes cosas. Entonces, ahí descubrí como que me interesaba mucho eso de contar la historia detrás de, y me interesaba mucho conocer proyectos y admiraba mucho a la gente y decía, mirá lo que creó, mirá en qué se basó para hacer esto, mirá lo que pensó para lograr este resultado. Entonces, ahí dije, bueno, esto tiene que ver con comunicación, ¿no? Y ahí fue cuando terminé eso y además me di cuenta en ese momento que no había chance de que trabajara de eso, dije, seguro tengo que seguir estudiando haciendo más cosas. Y lo que veo que está más alineado es comunicación. Cuando entré a la FIC, dije, "Ta, yo en realidad publicidad algo apenas había tocado con esta carrera, pero no era como lo que más me interesaba. Y cuando empecé a descubrir organizacional y ver las materias, dije, está, es por el lado organizacional. Y ahí fue como que elegí un poco la orientación. Pero tenía que ver como más con eso. Y después cuando tuve la primera clase de semiótica, dije, era por acá.
A ver, ¿más preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Esa. Hola, mi pregunta era para Matías, tipo, ¿qué conllevó crear ese proyecto de streaming? O sea, el tema de costos, todo eso. Bien. ¿Quién más? Sí, Tapio. A ver. Yo no paso por el tiempo, sí, porque la banda así, sí, sí, o sea, o sea, las letras. Y la realidad es que mira, yo siempre voy a hacer comunicación, pero no, lo que no, sí, fue complicado no hacer nada. Y ahora no le estoy cambiando inversión porque, pero la posibilidad la tenía yo no estaba que mi madre decía, pa, deja la carrera que va a salir como a licenciado en comunicación, que ni siquiera es más tecnológico, no se ha llegado, o sea, ¿Alguna más? ¿Por acá? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Partidas si estamos hablando? sí, la FIC, sus anuncios, eh, suave, son simplemente un editorial, pero eso es algo que todos sacamos sobre que trabajo quizás
Es un proceso hay que formar decisiones. Capaz que para empezar las últimas preguntas de ustedes o un comentario más para el cierre de ustedes, o de allá o de acá. Por un lado, me parece, Matías, que no llegaste a decir respecto a una de las preguntas, ¿cuándo empezaste a escribir? Me parece que fue a la redacción, ¿no? El formato periodístico fue ahí, una experiencia formativa clave, del mismo modo que Gonzalo dijo, el seminario taller hacíamos una práctica. Y no lo mencionó Agustina, pero me parece que algunos espacios, sobre todo el seminario taller, ¿no? Organizacional, hay una práctica muy concreta, toda la organización diagnosticada, hacer una propuesta, hacer un plan. Pero es que en la facultad había antes, y hay ahora, y hay más ahora que antes, en el plan de estudios, más que por ejemplo que Gonzalo transitó, sociedades que no desaprovechen. Las manos tienen que ser obligados, digamos, porque pero aprovechen la suerte. No me toca lo que yo ejemplo. Otra cosa es aprendiendo mucho. Toca ir a trabajar en una zona, no sé, me meto afuera de la universidad. Y si me toca ir a una organización de investigadores, ¿no? La sala de redacción que trabajamos esfuerzos para hacer una nota con toda la investigación que nos falta, una oportunidad preciosa. Entonces, hay muchos que no son tan potentes, quizás, para que cuando ustedes vean la posibilidad, acabo de aprender algo, no falta el crédito. No me aprovechen estas oportunidades. Ahí está una parte fundamental de la formación en el sentido más fuerte, más profundo. Al mismo tiempo, me parece que eso que parece la teoría, y no importa, a mí es importante que importa la Gonzalo, pues mira la teoría que encontró su camino en este caso. Seguramente para los demás también de distintas maneras.
Otra cosa interesante me parece es que, no sé si a vos te llegó a pasar, a mí me ha pasado en algo parecido. A mí me pasó, por ejemplo, porque dentro de lo educativo, yo trabajé mucho con el área de la salud. Claro, sí, en la época de la sociedad uruguaya de mixología. A cierta altura de tantos recorridos en los cafés de la concentración, la Academia Nacional Educativa de Pedagogía con la sociedad, se acercaron algunos temas que generación había yo hecho la especialidad en metodología. No hay nada que ver con eso. No te pasó de proponer que hay una feria que se usa económica. Me imagino que sí. Y luego, porque si no se pueden conversar con gente de esa otra área, viendo primero y puede llegar a decir cosas, ¿no? En mi caso era más honesto, pero yo sabía que era la actividad nocturna. Algo me puede cosas de luchar tanto para cultural. Yo llegué y cuando algo decía que no entender, claro, no importa tanto, pero sí compartir cosas. No, suelen llamar de la producción de parte a fondo en áreas que comportan, que son de la cultura. Una cosa que me parece tan importante, porque me acuerdo, mensaje de contenido de información, de la política, de las organizaciones, etcétera, hablan de cada día de la otra gente y de la otra gente. Hay una parte muy importante del mundo que es ¿sí? Combinación de cosas para ellos, quizás no son del todo suficientes por lo menos en todas las áreas, bueno, aprovechan todo. Una de las maneras de pensar es el buen trabajo, eso es en los muchísimos trabajos en equipo que ustedes van a hacer. Hay maneras de trabajar en equipo muy yo no funcionar el equipo. A ver, el primer día y hasta por WhatsApp nos repartimos, vos haces un pedacito, yo otro y yo otro. Eso es eso es el equipo. También el equipo de representantes del equipo. Entonces, es otra cosa. Entonces, tanto se hace tan fácil, incluso para mencionar que hay una persona de la que me está ayudando para construir el equipo, no se hace
Mm.
Yes.